Bueno, para los que se estén preguntando qué será esto, bueno, tenemos aquí es una resonancia magnética de este cantante, en la cual se puede ver, digamos que toda la apertura de la boca, el movimiento de la lengua, cómo ingresa el aire y cómo este personaje manipula todas las partes del sistema fonatorio para poder lograr emitir esos sonidos con su boca. Bien, pues quiero darle la bienvenida a todos los presentes, compañeros, bienvenidos. Quiero darle un saludo a todas las personas que están viendo en este momento este video, a Daniel Vera, a Laura Granados, a Maylin Forero y a todos los estudiantes del colegio. Mm, Y pues también quiero pues presentar a mis compañeros Milton, Joana y René. Muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Hola días Hola, Jessy, a hola. todos. ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Bien, muchachos, pues bueno, el día de hoy, pues vamos a estar trabajando sobre la producción sonora y pues tenemos una agenda muy chévere donde vamos a explicar algunos temas importantes que son importantes como tal para la generación de el uso correcto de la voz, ¿no? Entonces vamos a revisar pues esas cualidades acústicas de la voz, el sistema fonatorio que muchas personas de pronto no conocen sobre este tema y también vamos a ver algunos ejercicios importantes también sobre la dicción y adicional, pues tengo entendido que nuestros estudiantes tienen un ejercicio pendiente sobre un guión, entonces la idea es que ellos pongan en práctica lo que aprendan el día de hoy y puedan hacer una lectura correcta usando, digamos que los tips que les vamos a dar para el correcto uso de la voz, ¿no? Y finalmente, pues vamos a hablar un poco sobre cómo capturar la voz, ¿no? ¿Qué elementos necesitamos para poder grabar correctamente, ¿no? Bien, entonces, empecemos. Bueno, muchachos, inicialmente quiero, pues, dejarles esta pequeña trivia. ¿Ustedes qué piensan? Ahorita me van a comentar cuáles de estos elementos juega un papel importante en la voz. A, hidratación. B, intensidad. C, hormonas. D, posición de la espalda. Y E, edad. Bueno, Milton, Joana y René, a mí me gustaría escucharlos y saber cuál de estas opciones creen que es correcta. Y para las estudiantes que están viendo en este momento, pues también quiero que vayan pensando y que nos dejen de pronto en comentarios también qué piensan respecto a esta trivia. Muchachos, ¿qué opinan sobre esta Bueno, pregunta? uno podría pensar inicialmente que todas participan, ¿no? Pero al mismo tiempo podríamos decir, bueno, de pronto ninguna, porque suenan como tan alejadas de lo que creemos que es la voz, que podríamos decir también que ninguna en el desconocimiento. Sin embargo, hay unas que son como más curiosas que otras. Yo veo la hidratación y digo, claro, si de repente mi boca está muy seca, se me puede cortar la voz, ¿sí? Se puede sentir diferente a la voz natural. Y hay otros detalles allí como la posición de la espalda. No sé, ahorita mismo estoy haciendo unas curvaturas aquí para ver qué tanto afecta mi tono de voz, pero seguramente todas afectan, ya tú nos dirás si hay alguna que se escapa o todas hacen parte de la respuesta. Bien, Yo gracias, también René. pensaría, perdón, perdón, yo me meto, yo también pensaría lo mismo que dice René, que uno podría pensar que o todas o ninguna, o bueno, algunas. Por ejemplo, el tema de la C, el de las hormonas, uno pensaría como, bueno, las hormonas que afectan. Pero luego lo relaciono con el tema de la edad y ya digo, ah, bueno, pues sí, puede que sí, ¿no? Entonces, sí sería bueno y de hecho que creo que en este curso lo vamos a entender. Milton, tú tienes la mano levantada. Gracias Jessy. Bueno, pues es una pregunta un poco compleja porque no se ve muy claramente si sí es verdad o no es verdad cualquiera de estas, porque podría ser como sí, como no. Digamos que la parte de la hidratación, sí,
es importante para estar hidratado y tener una buena voz, pero hasta qué punto es bien importante y poder uno hablar. En este momento yo no tengo ningún vaso de agua y para tomar, entonces es importante para que yo esté hablando de esta manera acá. Y también pensaría que la posición de la espalda podría ser una de esas opciones, eh, ya que pues si yo estoy de una posición no muy cómoda, pues el diafragma se me va a ver eh, afectado y no sé hasta qué punto sea tan importante para poder hablar. Intensidad de hormonas, pues no lo veo tan, pero pues bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues creo que cada uno ha dicho algunos puntos importantes. Digamos que, Milton, tú dices el diafragma, pero aquí se estarán preguntando qué será eso, cómo afectarán el tema de la voz. Pues bueno, vamos a ver, a continuación suenan los redoblantes y vamos a ver la respuesta a esta trivia. Adelante. Tarararán. Oh, Bien, pues como podemos ver, todas las opciones son correctas. En realidad, aquí es cuando vamos a ver que todas las opciones que vimos tienen que ver con el uso de la voz, con el correcto uso de la voz. Y cada uno de estos elementos pues va a tener diferentes variables, ¿no? Que veremos en este curso del día de hoy. Entonces, inicialmente, pues como se dan cuenta, dale adelante, por favor. Entonces, como se dan cuenta, la voz es una poderosa influencia en nuestro día a día. Si lo pensamos de esta manera, todos los elementos confluyen en que podamos usar correctamente este elemento que es tan importante para comunicarnos, ¿cierto? Entonces, de esta manera también vamos a ver que es la forma en que usamos una correcta expresión y nos comunicamos con las diferentes personas y pues digamos que esta va a ser una forma única y especial pues de cada persona, pues cada persona tiene un tono diferente, un timbre diferente y a partir de eso pues vamos a revelar diferentes aspectos de nuestra vida emocional. ¿Quién va a creer? Pero a partir de, digamos, como uno se exprese, la voz que uno tiene, también se puede revelar ciertos aspectos de cómo se siente esa persona en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, para que podamos hablar de esto, pues necesitamos entender los diferentes elementos de la voz y entender cómo la combinación de estos elementos, ya sean los nervios, los huesos, los cartílagos y los diferentes músculos del sistema fonatorio, ayudan a que usemos correctamente este poderoso elemento de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, Joana, ¿tú qué piensas respecto a esto? Vemos que esto puede estar influyendo en varios temas. Digamos, en tu caso, ¿tú cómo lo ves? Claro que sí, Jessit. Es que la voz es tan importante en nuestra cotidianidad, ¿no? Porque con la voz nosotros podemos representar una imagen, podemos representar un tiempo preciso, el tiempo en el que nosotros nos encontramos, podemos mostrar diferentes sensaciones, tal como ahorita lo dijiste, a través de la voz nosotros podemos mostrar los sentimientos, ¿sí? Podemos mostrar si estamos enojados, si estamos felices, si estamos deprimidos, si estamos alegres, etcétera, ¿listo? La voz es una herramienta tan poderosa que con esta nosotros pues nos comunicamos, compartimos experiencias, estamos todo el tiempo. Es una forma de arte, mejor dicho, que nos permite ser creativos a la hora de esa comunicación y también a la hora de mostrar nuestra personalidad. Es como nuestra huella digital sonora, ¿sí? Es esta huella que nos hace únicos ante los demás. ¿Sí? Yo tengo un tono, tengo un timbre, tengo diferentes características de la voz que son muy diferentes a las que ustedes tienen y eso me hace única en este espacio, en este universo. Y bueno, o y sea, ahí pues como entendemos, en resumen, la voz pues va mucho más allá de simplemente hablar o cantar. Básicamente es una herramienta muy poderosa que nos permite expresar, compartir experiencias y conectarnos con las demás personas. Digamos, por ejemplo, René, si tú, por ejemplo, estás intentando ahí como conquistar a una chica, pues básicamente
una de las herramientas más poderosas que vas a tener es la voz, ¿no? Pues te vas a poder comunicar, expresar y llamar esa atención, ¿no? ¿Tú qué piensas, René? No, fundamental en eso del poder que tiene, ¿no? Si yo me pongo a pensar en un acto de pronto de cortejar a una mujer, a lo mejor mi voz tiene que ser muy tranquila, muy serena, para que también me permita expresar las palabras bien, que se entiendan con claridad. Y eso me hace recordar un personaje de caricaturas que probablemente muchos de ustedes no conozcan, pero les voy a dejar la tarea para que lo busquen en YouTube. No sé si ustedes recuerdan a Drupi. Sí, Drupi Drupi, sí, era, claro que sí. cierto, es un personaje muy particular porque su voz decía cosas como, míreme la expresión en la cara ahorita, así, estoy feliz, ¿cierto? Ok. Era una Sí, cosa sí. muy extraña, ¿cierto? Porque hacía cosas demasiado animadas, pero el personaje con su voz transmitía algo completamente diferente. No, De sí, yo pronto para recuerdo, los ese fines, personaje era de los de que yo pronto, menos quería. de pronto para la finalidad de la caricatura quedaba perfecto, porque ese era de pronto el mensaje contradictorio que querían mostrar de cómo nuestras expresiones a veces no van con la voz que estamos usando. Pero era algo que sin duda era una huella de ese personaje y cada vez que yo pienso en el uso correcto de la voz, pienso en Drupi, porque no es posible de pronto querer estar animando a un grupo de personas o querer eh, alegrar a alguien y salirle con cosas como, me estoy divirtiendo mucho, mira cuánto se me nota, ¿cierto? Una cosa así. Sí, yo quería agregar también algo con respecto a lo que dijo yo ahí, es que me parece muy interesante el hecho de que, aparte de nuestra huella digital que nos identifica por sobre el resto de los seres humanos, la voz también es diferente y podríamos pensar de que no, estas dos voces son muy parecidas, entonces tendemos a confundirlas, pero no, cada una es diferente y única en todos los seres humanos. Entonces es algo especial, ¿no? Nuestra voz que es única y por eso tenemos que cuidarla, aprender a cuidarla. Sí, ahí digamos que, por ejemplo, claramente cada voz es única, es una huella que tenemos. Sin embargo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso, a mí no me gusta mi voz. No, yo digamos, me escucho en un audio y no me gusta. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y creo que esto se debe a que muchas veces no sabemos cómo proyectar esa voz, cómo configurarla para poder expresarnos y que nosotros nos sintamos también agradables, ¿no? Con lo que proyectamos. No Ujú. sé ustedes si les ha pasado eso. Sí, Sí, eso es muy normal, porque la mayoría de personas no les gusta su propia voz. Y eso tiene que ver con el hecho de que la voz que yo escucho cuando estoy hablando es diferente a la que las otras personas escuchan cuando yo hablo. O sea, que mi voz es diferente. Cuando yo estoy hablando y estoy pronunciando palabras, yo la escucho diferente a como la escuchan ustedes. Y eso puede pasar también o tiene que ver con el hecho de que no me guste mi propia voz. A mí antes no me gustaba, pero pues ya he aprendido a quererla. eso me Ya, remite poco a poco. a lo que ahorita la trivia que nos mostró Yesite, porque ella hablaba del tema de la espalda, ¿no? Entonces, definitivamente esos cambios y esos manejos de la voz también dependen de la ergonomía, ¿no? Ujú. Entonces, y lo que dice Milton es verdad, a mí tampoco me gusta la voz, pero conozco gente que le gusta mi voz. Ah, Sí, mira. entonces sí es importante el tema del cuidado de la voz para poder transmitirlo y que esta huella sonora siempre sea como muy particular de cada uno y muy característico. Exacto. Y pues bueno, a partir de eso podemos entender que la voz como tal es un producto que generamos diariamente y que pues se puede proyectar de una manera agradable, única, ya lo vimos, con una calidad, ¿cierto? Y pues que también se escuche natural.
porque digamos que si empezamos a hablar y de pronto se escucha muy forzado, pues ya no va a ser como tan auténtico y pues quizás también nos podamos lastimar un poco. Entonces, a partir de eso, pues digamos que la idea es que los estudiantes que están el día de hoy en esta sesión vayan entendiendo, digamos, que esas cualidades acústicas de la voz que nos van a permitir, digamos, que tener estas características de que sean agradables, únicas y con una calidad y natural la voz y que sobre todo pues permitan proyectar el mensaje que se quiere transmitir, ¿cierto, Milton? ¿Tú qué piensas entonces de acuerdo a esto sobre las cualidades acústicas de la voz? Bueno, yo creo que aquí estos ítems que tú nombras como agradable, único, calidad y que sea natural, le hace falta que sea saludable. O sea, nuestra voz tiene que, hace parte de nuestra salud y por lo tanto pues debemos hacer que sea saludable la voz, ¿cierto? Entonces, con respecto a a las cualidades acústicas de la voz, pero bueno, ¿qué significa acústico? Acústico simplemente significa el hecho de que tiene que ver con el sonido y con el medio por el cual se propaga el sonido, ¿cierto? Entonces, si digamos tenemos una guitarra eléctrica y una guitarra acústica, la guitarra eléctrica funciona a través de los cables, el sonido va por medio de los cables y ahí por eso es eléctrico, pero acústico quiere decir que suena en ese mismo medio y no tiene nada no tiene ningún cable por el cual ir, por el sonido viajar y sí, por el espacio donde se encuentra la guitarra, puede ser en una sala, ese espacio es el espacio acústico por donde la guitarra va a propagar ese sonido, ¿no? Entonces, los que son las cualidades acústicas de la voz, que son la intensidad, el tono y el timbre, ¿cierto? Las variaciones de la voz se relacionan con este tipo de cualidades acústicas del sonido que como lo son la intensidad del tono y el timbre que ya los había repetido. Entonces vamos a verlos uno por uno y también vamos a visualizar lo que es un video que nos va a exponer un poco más esta idea. ¿Listo? Bien, Entonces vámonos con la intensidad. ¿Qué es la intensidad en cuanto a la voz? Esto se refiere a lo fuerte o a lo suave que suena el sonido, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos cantando, la intensidad va a depender de cuánta fuerza nosotros le ponemos al aire con el que salen cuánta fuerza nosotros le ponemos a ese aire que va a salir que sale desde nuestro diafragma, ahí pasa por las cuerdas vocales y sale por la boca, ¿no? Si ponemos más fuerza en ese aire, pues el sonido va a ser mucho más intenso. Si usamos menos fuerza, va a ser más suave, lo que quiere decir que la intensidad de nuestra voz puede variar dependiendo de cómo usemos estos elementos mientras estamos hablando o cantando, ¿no? Milton, o sea que eso quiere decir que cuando yo subo la voz, ahí estaría incrementando la intensidad, ¿cierto? O si estoy hablando pues más bajito, así como que no se escuche casi, esa Sí. sería como una intensidad baja, ¿cierto? Sí, sería un sinónimo algo así como el volumen. Entonces, ¿qué tan intensa es nuestra voz? Es como si le subiéramos el volumen a nuestra voz y estuviéramos hablando con mucha más intensidad. Menos intensidad, pues más pasito y va a salir menos aire desde nuestros pulmones y por lo tanto va a sonar más bajito nuestra voz. Veamos entonces Ok. qué nos dice aquí. La más sencilla, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues es el volumen de nuestra voz, es decir, el que yo hable más bajo o el que yo hable más alto. Es fácil de entender. ¿De qué depende la intensidad? Pues muy sencillo, depende de nuestra respiración. Sí, lo he dicho bien. Depende de nuestra respiración. La respiración es la base de nuestra voz. Y la intensidad no es más que la fuerza con que lanzamos el aire hacia las cuerdas vocales. Tan sencillo como eso. ¿Y quién es el encargado de lanzar ese aire, de hacer esa fuerza? Pues
Pues es un órgano que tenemos aquí en la parte abdominal y que se llama diafragma y que lo vais a ver ahora mismo en acción en este pequeño vídeo. Vais a ver, esto es una expiración y en el momento en que él va a inspirar, los pulmones se llenan y el diafragma baja. Después el diafragma es el encargado de sacar ese aire de los pulmones. Por tanto, es quien le da la fuerza al final. Bueno, pues para que entendáis esa fuerza o para que sintáis esa fuerza, lo que vamos a hacer es un ejercicio todos juntos. Primero os lo explico y luego a ver si lo conseguimos hacer todos. La idea es que nos vamos a poner las manos en la parte abdominal, aquí donde está A el ver, todos diafragma, hacer el... Ujú. y vamos a realizar una inspiración profunda, intentando llevar el aire a la parte baja de los pulmones. Vamos a coger aire en un tiempo y cuando yo cuente 3, 1, 2, 3, soplaremos de golpe, tal que así. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos allá, es fácil, ¿eh? Vamos De a una. colocar las manos en la parte abdominal, ahora sí todos, vamos a coger aire en un tiempo, bien, pausa, cuento 3, 1, 2, 3... Muy bien, lo habéis hecho perfectamente y no lo habíamos ensayado. Esa Ah. fuerza que habéis sentido es la fuerza del diafragma lanzando el aire hacia las cuerdas vocales. Por tanto, si esa fuerza es baja, es poca, pues entonces vamos a bajar nuestra intensidad aquí abajo, lo que tendremos será un resultado de intensidad baja. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si Suena miramos la bajito. regleta arriba y nos vamos a la intensidad alta, La voz tiene una poderosa influencia. hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Hemos pasado de 43 decibelios a 79. La intensidad se mide en decibelios, que no es más que el volumen de la voz. Con lo cual, hay una diferencia perceptiva. Y aquí viene la pregunta. Si yo quiero parecer creíble, ¿qué tendré que usar? ¿Una intensidad baja o una intensidad alta? Bueno, pues si pensamos que la voz refleja nuestra personalidad, si pensamos que la voz refleja nuestro estado de ánimo y pensamos que, claro, si yo de repente estoy triste, muy triste, pues voy a utilizar una intensidad baja. Si estoy aburrida también. Y las personas que son introvertidas utilizan una intensidad baja. Así que, claro, si quiero parecer creíble, desde luego, esa no será la intensidad que tengo que usar. Tengo que utilizar una intensidad enérgica, que se me escuche bien. No estoy diciendo gritar, estoy diciendo una intensidad enérgica, que es más o menos esto que estoy haciendo ahora. Por tanto, este sería el primer Tema de las consejo, emociones. intensidad enérgica. Vamos con la segunda. Yo Listo. creo que aquí esto está súper interesante. Pues, o sea, digamos que uno muchas veces no se pone a pensar en que claramente la respiración juega un papel importante, ¿no? Digamos que el uso correcto también de la respiración va a permitir que usemos correctamente la voz, ¿no? Y digamos que yo no sé si a ustedes les pasaba en el colegio que uno empezaba a exponer y de repente uno arrancaba súper bien y se iba desinflando y quedaba sin voz prácticamente. No sé si a ustedes les pasaba eso, pero yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Sí, yo pienso que tiene que ver con no saber respirar y en ese momento de tensión, tal vez cuando, digamos, vamos a exponer o tenemos que hablar en frente de más personas, si no sabemos manejar esa respiración, pues no vamos a ser conscientes de que estamos respirando mal y no vamos a tener como esa fuerza para poder hablar y tener pues como el coraje de que las cosas salgan bien. Un truco puede ser el hecho de respirar profundamente antes de realizar no sé, pasar a exponer o de empezar a hablar, respirar varias veces y así como que tratamos de estar más presentes y saber estar más tranquilos para poder realizar esa acción que vayamos a hacer. Y saber respirar, ¿no? Sí, Tenemos que aprender a saber respirar. El ejercicio que ya nos mostraba, ¿no? Desde dónde vamos a sacar ese aire. Y también importante el no confundir el hecho de gritar a hablar con una intensidad más alta, ¿no? sí, Eso es importante, lo importante, dijo ella. porque recordemos lo que ella dice, si yo quiero mostrar una intención, mostrar de pronto una sensación, una emoción, tengo que saber implementar esa intensidad, ¿sí? Porque definitivamente cuando nosotros estamos tristes,
pues sí, no desanimados, pero cuando somos felices, ¿sí? Cuando Sí, le ponemos mucha hasta más gritamos. energía, más intensidad, entonces sí es importante el hecho de saber implementar bien esa intensidad y el hecho también de aprender a respirar. Sí, y fíjense que lo de la respiración juega acá una cosa que pues muchos hacemos mal, ¿no? Sobre todo que nos concentramos sin querer en una respiración bastante pectoral. Entonces, listo, ¿no? La capacidad de nuestro pecho es más limitada, lo que hace que también nuestra intensidad se vea afectada. Pero si cambiamos de ese tipo de respiración de forma consciente y lo hacemos tal como nos muestra este ejercicio, pues seguramente nuestra intensidad se va a destacar mucho más según nuestras intenciones. Ujú, vamos a respirar mejor, ¿no? Y yo antes creía que el inflar el pecho para respirar lo estaba haciendo perfecto, pero para poder aprovechar todo el sistema respiratorio, todo el diafragma, hay que llenar primero el estómago y después sí los pulmones. Y ahí esa es una forma correcta de respirar. ¿Listo? Ya ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, pasemos a ver lo que es la parte del tono. ¿Listo? El tono, pues el tono es una característica del sonido y este tono se mide en hercios. Y lo que o para qué sirve, nos dice si es alto o si es bajo el sonido. Es como los decibeles o el volumen de la voz. Es algo muy similar. Y como se mide en hercios, este es el número de veces que una onda sonora se mueve hacia adelante y hacia atrás. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Entonces, la altura de nuestra voz depende de cuántas veces se abren y se cierran las cuerdas vocales por segundo. Interesante, ¿no? Veamos entonces qué nos puede decir eh, el punto número 2 sobre el tono. Intensidad enérgica. Vamos con la segunda de nuestras cualidades. La segunda cualidad es el tono. El tono de la voz es difícil de manejar, pero es fácil de entender. Una vez que el diafragma empuja los pulmones, como habéis visto, lo que hace es sacar el aire. Bien, ese aire llega aquí, al cuello. Dentro del cuello está la laringe y dentro de la laringe están las cuerdas vocales, que lo que van a hacer básicamente es vibrar al paso de ese aire. Ay, Dios mío, esas son unas cuerdas vocales. Si la imagen impresiona un poquito, pues yo os puedo jurar que todos tenéis unas como estas ahí en vuestro cuerpo que vibran así. Bueno, pues bien, ¿de qué depende el que vosotros tengáis un tono más grave o tengáis un tono más agudo? Fácil de entender. Yo tengo aquí dos cuerdas. Si yo las muevo con la misma fuerza, es decir, con la misma intensidad, ¿cuál se mueve más rápido? Más Esta, ¿verdad? pequeña. Se Sí. mueve más rápido porque es más corta y porque es más delgadita. Por tanto, ¿de qué depende el que tengáis un tono medio de voz u otro? Pues sencillamente de la longitud y del grosor de vuestras cuerdas vocales. Cuando son más cortitas, vibrarán más rápido y por tanto tendréis un tono más agudo, y a más grandes, los hombres tienen un tono más grave en general, hablarán más grave, tan sencillo como eso. Por eso los niños, cuando son pequeños, tienen la voz súper delgadita. Las cuerdas vocales de ellos son delgaditas y pequeñas. Sí, es Pero cierto. claro, nosotros no hablamos con un solo tono. Ese es nuestro tono medio, digamos, el que utilizamos en nuestro día a día con más frecuencia. Pero, claro, utilizamos una gama de tonos cuando hablamos y hay diferencias entre uno y otro. Vamos a ver qué pasa si yo bajo el tono abajo. Vamos a ver qué suena. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio, si lo subo arriba, La voz tiene una poderosa influencia. hay también una diferencia perceptiva. Hemos pasado de 100 hercios a 190. Eso es fácil de entender. Es sencillamente que las cuerdas vocales vibren más lento si es grave o más rápido si es agudo. Por tanto, ¿aquí qué pensáis? Si queremos sonar creíbles, ¿qué tipo de tono tenemos que usar? ¿El más grave o el más agudo? Bueno, pues todos los estudios que hemos realizado indican que para ser percibido como atractivo y creíble,
tenemos que utilizar, como veis en el gráfico, un tono grave frente a un tono agudo. Y por eso muchos profesionales y muchos políticos entrenan su voz precisamente para conseguir bajar la voz y, digamos, utilizar esa tesitura más baja de su voz. Os he traído el caso de Margaret Thatcher, que entrenó durante mucho tiempo su voz para conseguir... Listo. ¿Tiene algún A comentario mí, a adicional? mí me parece como muy interesante porque ahí ya, si se dan cuenta, están, digamos que combinando las diferentes opciones, ¿no? Eh, digamos que la intensidad del tono para Ah, sí, poder lograr como una El proyección de equilibrio. voz óptima, ¿cierto? con la maquinita. Sí, con Exacto, esta y eso es maquinita. lo que Sí, deberíamos nosotros mejorar. y todo según el espacio en el que nos encontramos, la sensación que estamos percibiendo en ese momento o las emociones. Definitivamente son las características que hacen la voz. Listo, entonces ya vimos lo que es la intensidad, el tono. Ahora vámonos a ver la tercera cualidad, que es el timbre. Entonces, eh, el timbre de un sonido es lo que hace que suene diferente a otros sonidos y va a depender de cómo se mezclan otros sonidos con el sonido principal y de cuánta fuerza tienen esos sonidos adicionales. O sea, imaginemos que un sonido tiene su firma única que lo hace sonar especial, como nuestra voz, ¿cierto? Y cuando hablamos de la voz humana, el timbre está relacionado como nuestras cuerdas vocales se acercan a la forma de nuestras gargantas, bocas y narices. Además, hay sonidos que se mezclan con nuestra voz llamados armónicos. Y estos también afectan cómo suena nuestra voz. ¿Listo? En conclusión, el timbre de cada uno es lo que hace que nuestra voz sea única y especial. El timbre, cómo suena esa voz. Depende de la combinación de sonidos y cómo se forman en nuestro cuerpo al hablar, porque no solamente depende de la boca, de las cuerdas vocales, sino también de la garganta, de la laringe, de la nariz, de los ojos, y todo eso hace que resuene de una forma distinta nuestra voz. O sea, como quien dice, o sea, todo el tema de la fisionomía de cada persona, que obviamente es diferente, va a Ujú. influir en cómo es el timbre, ¿cierto? Sí, todo tiene que ver, por eso es que es tan único, porque son muchas variables. Y yo creo que también ahí sería algo genético, ¿no? Porque digamos que esas características físicas, pues las adquirimos directamente de nuestros padres, ¿no? Sí, Aunque yo exactamente. creo que también es cultural. ¿Saben por qué? El tema de los acentos se me viene a la cabeza. René, A ver. Háblanos, Sí. René. Sí, o sea, porque cuando uno también está o tiene en cuenta la parte cultural, el acento de la región donde nació, eso también muchas veces condiciona ese timbre que utilizamos. Uno acostumbra a decir o a reconocer que por lo menos en la costa se habla todo gritado y probablemente así lo sea. Y en otras regiones del país, a diferencia de la costa, uno escucha pues Más tonos cantadito. más cantaditos, más bajos, ¿cierto? Menor Que intensidad. tienen, que le dan una intensidad pues diferente a ese timbre especial o particular de la voz. y ahora que lo pienso, pues la vez pasada tú, René, tú me comentabas que en cierta manera la altura al nivel del mar también influía en esas características sonoras, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto oxígeno entra con mayor facilidad a nuestros pulmones y llena todo nuestro diafragma para poder tener esa particularidad? Mientras que cuando estamos Mm, a niveles de altura mucho más alto, como en Bogotá, pues obviamente eso tiene que generar una afectación completamente diferente. Nosotros de la costa nos jugamos mucho más fácil a la altura, porque no estamos condicionados a tener tan poquito oxígeno, a diferencia de cuando estamos tan cerca al mar, ¿sí? Al nivel del mar. pues muy interesante porque vemos muchos factores que influyen en el uso de la voz y pues digamos que ahí es cuando vemos que hay que de pronto trabajar algunos aspectos para lograr esa proyección óptima. Bien.
y según nuestra intención comunicativa, por supuesto. Correcto. Tiene que ver, claro, con lo que queremos comunicar. Pues esto en cuanto al tono. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, yo ya con tener un tono grave, yo ya soy percibido como creíble. Y creo que no es cierto. Debería dormir un poco. Yo creo que esto no es una voz atractiva. Pero es una voz en tono grave. Sí. Y es que a Marge Simpson, en este caso, le falta algo, le falta nuestra tercera cualidad, le falta arreglarla un poquito, que es el timbre. El timbre de la voz es fácil, es muy fácil de entender. Es la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales más el que sale de nuestra caja de resonancia. ¿Qué es esto de la caja de resonancia? La cara, para entendernos, esta cara que tenemos. El que vosotros tengáis una nariz más grande, una boca más grande, más pequeña, etcétera, 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 eso al final da un resultado determinado en vuestra voz. Y por eso vuestra voz es única, el sonido resultante de vuestra voz es única. Es como vuestra huella dactilar de alguna manera. Vale. Entonces, si mi voz es única, yo puedo entender que yo no me voy a cambiar la nariz, así que si no me voy a cambiar la nariz, mi voz es así. Y no, evidentemente no, porque si yo modifico los órganos de resonancia, es decir, mis labios, mi boca, mi lengua, etcétera, voy a conseguir un sonido completamente diferente. Y si no, fijaros, vamos a hacer un timbre cerrado, es decir, que el locutor cierre la boca bastante. La voz tiene una poderosa Y influencia. sencillamente vamos a abrirlo después. La voz tiene una poderosa influencia. Solo ha modificado la amplitud de la boca. Y eso ya influye en el sonido. ¿Qué necesitamos tener para ser creíbles? Evidentemente tenemos que abrir bien la boca para que nuestra voz resuene bien. ¿Y qué podemos hacer para ello? Pues podemos hacer unos ejercicios, veréis. Vamos. Listo. Pues estos ejercicios, ya vamos a ver algunos ejercicios también que les tenemos preparados. Y por el momento vamos a ver también qué es lo que significa o qué es, para qué sirve este sistema fonatorio. René, Sí, cuéntame. te iba a comentar, precisamente antes de irnos directamente al sistema fonatorio, fíjense que a lo largo de nuestras intervenciones hemos hablado de la laringe, que es obviamente una pieza muy importante de este sistema. Entonces, a mí antes de pasar a ver ese video, me gustaría contarles un poco sobre la laringe y su participación, porque es que es una pieza muy importante que combina no solo una parte de cartílago, sino también un grupo de músculos que le permiten básicamente moverse y también sostenerse como tal, con una especie de capa especial que también nos ayuda a producir el sonido. Entonces, la laringe está justo en la parte frontal del cuello, ¿cierto? Mide unos 5 centímetros en adultos. Obviamente en los niños, en las personas más jóvenes y en las mujeres suele ser más corta que en los hombres. Dentro de la laringe hay algo que se llama glotis, que son básicamente dos banditas vocales que se encuentran al interior de la laringe y que nos permiten producir los sonidos que producimos cuando hablamos. Entonces, si quieres, puedes rodar el sistema fonatorio. Llamados habla. Antes de entrar en más detalles sobre cómo se producen la voz y el habla, veamos cómo respiramos. El primer paso es llevar aire a los pulmones. Un gran músculo en forma de cúpula llamado diafragma, que se encuentra directamente debajo de los pulmones, se contrae y se expande verticalmente, levantando la caja torácica y permitiendo que los pulmones se llenen de aire. Después de que los pulmones llevan oxígeno al cuerpo, eliminan el dióxido de carbono al exhalar. Al exhalar, el diafragma y la caja torácica vuelven a sus posiciones de reposo, expulsando el aire de los pulmones. ¿Cómo producimos la voz? Hay varias partes del cuerpo que tienen un papel en la producción de la voz. Las cuerdas vocales son 2 bandas de tejido que están ubicadas una frente a la otra en la laringe. La laringe se encuentra entre la base de la lengua y la parte superior del pasaje a los pulmones, que se conoce como tráquea. Cuando no está hablando, las cuerdas vocales están abiertas para que pueda respirar. La voz se genera por el flujo de aire de los pulmones. Cuando llega el momento de hablar, la presión debajo de la laringe aumenta hasta que las cuerdas vocales se abren, separándose.
Hola. Primero se separan las cuerdas vocales en la parte inferior y luego en la parte superior, y el aire pasa a través de esta abertura muy estrecha. La abertura entre las cuerdas vocales se llama glotis, que se abre durante la respiración y se estrecha durante la producción de la voz. La presión hace que el aire pase a través de las cuerdas vocales, lo que crea una succión cuando exhalamos. Esta succión une las cuerdas vocales en la parte inferior, seguidas por las de la parte superior. Cuando el aire de los pulmones pasa por las cuerdas vocales a gran velocidad, las cuerdas vocales vibran. Para producir un habla alta típica, las cuerdas vocales y la laringe deben vibrar normalmente. ¿Cómo producimos el habla? Si ustedes se fijan, allí en ese video se mencionan las diferentes partes que componen el sistema fonatorio, ¿cierto? Pero hay una particularidad de importancia en la laringe, pues hay 3 tareas que cumple de una forma demasiado esencial dentro de la producción de ese sonido que nosotros escuchamos y que producimos, ¿no? Entonces, esas 3 funciones esenciales las voy a enumerar de la siguiente manera. La primera, creería que podríamos mencionar que básicamente gracias a la laringe, que está funcionando como una puerta, impide que los líquidos o alimentos pasen a nuestras vías respiratorias. Como una puertecita allí que está impidiendo que la comida, que lo que consumimos en bebida también, vaya a parar a nuestros pulmones, ¿cierto? En segundo lugar, está el hecho de que básicamente nos ayuda a respirar o nos permite respirar porque se abre y se cierra según la necesidad para dejar pasar el aire tanto de entrada como de salida, ¿cierto? Y en tercer lugar, básicamente, el hecho de que ahí estén esas cuerdas vocales que se cierran y se abren, pues básicamente esas vibraciones que producen, esas aperturas y cierres que producen, nos permiten generar los sonidos que nosotros escuchamos de las personas, ¿sí? Entonces, en este punto lo que intento o lo que es importante destacar es cuál es la función o las funciones esenciales que la laringe cumple en ese sistema fonatorio. Existen varios factores de riesgo que obviamente pueden afectar la producción de nuestra voz. ¿Cómo sale? ¿Cómo nos escuchamos, no? Esos factores de riesgo pueden ser factores de riesgo socioprofesionales. Por ejemplo, según las demandas de nuestro trabajo, se puede ver afectada nuestra voz y puede ser de repente porque estamos hablando todo el día, porque tenemos que utilizar nuestra voz todo el día en intensidades bastante fuertes que pueden desgastarnos día a día. Y eso pues obviamente hace parte del uso vocal constante que está mencionado allí. También las variaciones exageradas de las cualidades acústicas de la voz, estar haciendo unos tonos bastante forzados o volúmenes bastante forzados pueden afectar la calidad del sonido que sale de nuestras bocas, ¿no? Estar esforzando eso de manera continua puede afectar también la producción de nuestra voz. Hay otros factores que son físicos, que se puede también, o más bien está relacionado con esas condiciones que pueden afectar la voz del profesional, ¿no? Y en ese sentido me refiero a la temperatura ambiente, esos cambios bruscos a los que nos podemos ver expuestos. También eso puede obviamente afectar nuestra mucosa nasal y compromete nuestra respiración, la vibración de nuestras cuerdas vocales, y todo eso termina afectando la producción de la voz, la resonancia en nuestra caja vocal, como mencionaba la expositora en el video. Y básicamente todas esas condiciones juntas pueden llevar a que se haga un esfuerzo excesivo al hablar, especialmente cuando, no sé, producto de esto terminamos sufriendo de alergias o de cuadros gripales que pues pueden terminar afectando la producción de nuestra voz. Sí, así es, René. Hay factores físicos que inciden
como por ejemplo los ambientes ruidosos, ¿sí? A veces ocurre que nosotros estamos trabajando en un lugar que tiene un ambiente ruidoso, por ejemplo, una obra de construcción, una fábrica, una empresa que de pronto donde se emplee maquinaria, y esto hace que nosotros, por ejemplo, elevemos nuestra voz para darnos a entender. Y esto altera totalmente esa calidad de voz, altera la respiración, ¿sí? Nosotros empezamos a utilizar malas prácticas, por ejemplo, en el tema de respirar mal, hablar mal, a velocidades pues mucho más grandes. Entonces, existe un abuso vocal y esto lo que hace es causar inflamación e irrita las cuerdas vocales. ¿Listo? Otro factor físico que incide mucho es la exposición al humo. ¿Sí? Por ejemplo, el humo del cigarrillo. Entonces, esto irrita, esto reseca la laringe. ¿Sí? Recordemos que es importante todos esos cuidados. Antes habíamos hablado de la hidratación, ¿no? Entonces, si tenemos que hidratar nuestra voz para, digamos, evitar este tipo de resequedad, pero al mismo tiempo tenemos que cuidarnos con el tema del humo, el humo del cigarrillo, el humo en el ambiente, el humo de los carros, el humo de las fábricas, etcétera. Y esto a largo plazo incide, ¿no? Esto puede generar tumores benignos o malignos en la garganta, en la boca. Los factores psicosociales también inciden muchísimo. Por ejemplo, cuando tenemos depresión. Cuando nosotros estamos tristes, entonces nosotros hablamos así, todos como hacemos también mal empleamos la voz, ¿sí? O también, por ejemplo, cuando tenemos esas sobrecargas emocionales, cuando tenemos conflictos personales, profesionales, ¿sí? ¿Esto qué hace? Esto incide que nosotros hagamos o tengamos tensiones musculares, ¿sí? Abusemos de nuestro sistema fonatorio y terminemos pues haciendo las cosas mal con respecto al empleo de la voz. Y los factores ergonómicos, por ejemplo, si yo me pongo a hablar así, ¿sí? Si yo tiro mis hombros, tiro mis brazos, me siento mal, me recuesto, ¿sí? La voz va cambiando. También lo hablábamos al principio, el tema de la posición de la espalda es muy importante para que yo pueda cuidar mi voz y para que yo también pueda hablar y mostrar a partir de mi voz esa huella sonora que es importante en nuestra comunicación. Así es, Joana. Con respecto aquí a esta parte de las variaciones exageradas en las cualidades acústicas de la voz, tenemos como ejemplo los cantantes de este género musical que esfuerzan demasiado su voz, pero obviamente ellos han practicado bastante. No es de buenas a primeras que ya pueden lograr tener una voz así. Estos cantantes, pues primero que todo, no es bueno que nosotros intentemos hacerlo sin un profesional al lado que esté asesorándonos cómo debemos manejar nuestras cuerdas vocales para poder cantar así. También es necesario, ellos realizan un calentamiento profundo antes de iniciar su show, ya que pues si no calientan es como si un deportista fuera a realizar actividad física sin calentar, es posible una lesión. Lo mismo pasa con los cantantes, de que si no calientan, es posible de que tengan una lesión en sus cuerdas vocales al tratar de cantar de este modo, ¿no? ¿Listo? ¿Tienen algún comentario sobre este género o la forma en que cantan ellos? A mí me dolió la garganta. No, es que lo que te digo, si tú intentas cantar así, Exactamente. Es nos duele la importante y garganta porque además no que sabemos. todo es un proceso, ¿no? El hecho de calentar, el hecho de estar hoy acá, por ejemplo, nos invitó a que antes de implementar o contarles nuestro taller, nosotros también hiciéramos como un proceso para calentar la voz y es lo que pasa siempre en las clases, siempre hay un proceso antes. Ujú.
Bueno, vamos a hablar entonces sobre algunos comportamientos de abuso y mal uso vocal que ya los habíamos tocado anteriormente, ¿cierto? Este mal uso de la voz eh, se da cuando utilizamos mal las cuerdas vocales, ¿no? Producimos sonidos de forma incorrecta, como lo hizo yo al tratar de cantar como de esta forma gutural, se llama. Eh, entonces, algunas de estas son, como los vemos ahí, el carraspear, el consumo de cafeína. Digamos que carraspear cuando nosotros hacemos esto no se debería hacer porque afecta nuestras cuerdas vocales y como que eh, por eso se llama carraspear, porque las estamos rozando y esto las puede afectar. Raspando. Sí, eso las afecta y podemos generar una irritación o inflamación de estas cuerdas vocales y después ya viene la disfonía, que es que no podemos hablar con toda la intensidad, sino que nos escuchamos así como hablando, como disfónicos, no afónicos, que afónicos es ya quedar completamente sin voz, sino disfónicos, que estamos hablando, que no alcanzamos a hablar bien. Esa es la disfonía, ¿listo? Por eso Con el... cuando tenemos cuadros, fíjate que cuando tenemos cuadros gripales, por eso esa carraspera hace que se inflame más, que termine empeorando con la inflamación de nuestra garganta, debido a Ok. a eso continuo ahí dándole y dándole y dándole. O sea que lo mejor es darle un descanso a la voz para que se pueda recuperar. Ah, bien. Muchas gracias, René. Entonces, ¿qué pasa con la cafeína y con el alcohol? ¿No? Lo que puede suceder con nuestras cuerdas vocales y nuestra garganta es que la ayuda a deshidratar y al deshidratarlas pues se pueden ver afectadas. Igual pasa cuando fumamos, porque es dañino para la voz, porque las vías respiratorias se resecan las cuerdas vocales, lo que provoca ronquera y dificultad para hablar. ¿Listo? Eh, También hay momentos en los que se debe tener cuidado, como para las mujeres que con el ciclo menstrual, ya que los cambios hormonales podrían afectar la voz. También es importante no hablar mucho Sensible. cuando tenemos algún resfriado o tenemos alergias, precisamente por lo que decías tú, René, de que las cuerdas vocales no están a su 100% y por ende si las esforzamos más, pues es posible de que ese porcentaje pueda bajar, ¿no? Hasta que nos quedemos completamente sin voz y quedemos afónicos. También cuando nosotros hablamos demasiado rápido o estamos intentando hablar en ambientes demasiado ruidosos, puede ser o convertirse en algo perjudicial para la voz como tal, porque la tensión que estamos generando es bastante, la tensión muscular que estamos generando es bastante fuerte. Eso que tú decías ahorita de los cambios hormonales que se dan durante el ciclo menstrual o que también se pueden dar lo En la conocido como menopausia. premenstrual, la menopausia, todos esos cambios hormonales también van a afectar como tal nuestra voz, causar fatiga, lo que se conoce como fatiga vocal, cambios en el tono o la calidad de la voz. Eso sí, todo esto que estamos mencionando son comportamientos de abuso y mal uso vocal, ¿no? Pero Correcto. también es importante tener presente que cuidar nuestras cuerdas vocales, perdón, y evitar conductas que puedan dañarlas, como no beber el agua suficiente, como abusar de nuestra voz como tal, como eh, evitar el consumo de tabaco, de alcohol, obviamente puede proteger nuestra voz y mantenerla en buen estado por muchísimo más tiempo. Lo que sin duda sería muy importante, sí, tener presente que estos comportamientos eh, comprometen nuestra voz, pero hacer todo lo contrario a lo que dice ahí obviamente nos ayuda o nos ayudaría a protegerla. Sí, correcto, así es, René. Sí, muchas veces no le damos la importancia que se merece la salud de la voz, porque digamos que el oído como que lo cuidamos más o la vista, pero lo que es la voz, como que ni le ponemos cuidado y simplemente, no, estamos disfónicos, estamos afónicos y como que lo dejamos pasar, pero sí hay que poner atención para cuidar nuestra salud de la voz.
y evitar lesiones permanentes. Sí, que pueden pasar, ¿no? Oigan, muchachos, pues yo la verdad no conocía pues todos esos factores que afectan la voz. Por ejemplo, yo no sabía que la cafeína afectaba de esa manera. O sea, como que el hecho de que lo deshidrate a uno y que pues eso afecte el tema de la voz es impresionante. Y pues todos los otros factores que mencionan, pues importante tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, pues en esta parte, pues yo quisiera como mencionar que pues todos esos elementos que afectan la voz, adicionalmente hay otros elementos que son importantes tenerlos en cuenta. Esto es básicamente como la frustración que uno tiene cuando va a intentar leer una receta de un médico. Yo creo que eso es lo mismo que pasa cuando uno intenta escuchar a alguien y no le entiende, ¿cierto, René? A veces de pronto no sé si te ha pasado que alguien te habla así como rápido o que no vocaliza, entonces como que te sientes como incómodo, ¿cierto? Entonces, para esta parte, pues yo sí quisiera mencionar que alguna de esos errores que uno a veces comete es pues la pronunciación débil de las vocales, en cierta manera. La omisión de consonantes también sería otro error que cometemos allí. La agrupación de dos o más sílabas en una sola. A veces cometemos ese error también. Y también, que no es para ti, René, pero también el excesivo acento regional en algunos casos tiene mucho que ver. Entonces, digamos que hay que trabajar también, no sé si han dado cuenta los presentadores de noticias que también tienen que trabajar mucho esa parte. Entonces, yo les propongo que a continuación realicemos unos ejercicios y pues obviamente para todos los eh, espectadores, todos los estudiantes que nos están viendo en este momento, pues que realicemos los siguientes ejercicios. El primero, pues va a ser el calentamiento. Entonces, es necesario condicionar los músculos del rostro, masajeándolos para, pues inicialmente para relajarlo, ¿cierto? Pues para que esto genere pues una tonicidad en los músculos y de esta manera preparemos, digamos que los músculos para poder realizar una correcta vocalización, una correcta dicción. Entonces aquí como vemos en la pantalla, estamos viendo algunos de ellos. Dentro de estos está, digamos que el cigomático mayor, que sería el 1, el 2, que es el cigomático menor, el 3, elevador del labio superior. El 4, o orbicular de los labios. Bueno, estos son algunos de los que más o menos recuerdo, pero entonces lo importante es que empecemos a entender que dentro de el sistema fonatorio también está la parte de los músculos y pues vamos a iniciar estirándolos. Entonces les propongo que cada uno empecemos a masajear suavemente, ¿cierto? Masajear. Entonces, cada uno de los segmentos que están allí marcados, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, empecemos a masajear suavemente, ¿cierto? El 10, que sería como la parte del mentón, el 9, el cuadrado del mentón, ¿cierto? Bien, una vez hayamos realizado esta parte de masaje, lo que vamos a hacer es un estiramiento. Entonces, digamos que vamos a sonreír, así como si estuviéramos con un guasón, ¿sí? Nos ayudamos con los Y índices. sí, buena idea. Entonces ahí podemos estirar un poco con los dedos índices, así, de esta manera, para ayudarnos un poco en el estiramiento de los músculos, ¿cierto? Listo. Entonces, una vez ya hayamos realizado el calentamiento, el estiramiento, vamos a ir con los siguientes ejercicios. Milton, tú me has comentado que tenías unos ejercicios interesantes sobre respiración. Cuéntanos un poco. Sí, hay unos ejercicios que son muy interesantes y funcionan muy bien. Uno, pues para eh, mejorar nuestra respiración, ¿cierto? Trabajando el diafragma y también nos va a funcionar para poder tener una mejor vocalización y tener mayor intensidad al hablar dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces les tengo tres ejercicios, si quieren me acompañan para hacerlos. Claro que Vamos sí. a estar inhalando,
manteniendo el aire un momentico en el pecho y después, en el diafragma, perdón, y después vamos a ir exhalando. Vamos a inhalar en 4 tiempos, vamos a sostener 2 tiempos y vamos a exhalar en 4 tiempos. Pero cuando estemos exhalando en esos 4 tiempos, vamos a pronunciar o tratar de realizar una forma con nuestra boca para que nos salga esa consonante. Esa consonante va a ser la F en el primer ejercicio. Les voy a hacer el ejercicio y ustedes hacen la segunda repetición, ¿listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Inhalé en 4 segundos, lo mantuve, o bueno, 4 tiempos, lo mantuve en 2 tiempos y lo exhalé en otros 4 tiempos, tratando de pronunciar la F. ¿Listo? Ese sería un ejercicio. Ok, Si quieren, hagámoslos todos juntos. ¿Listo? perfecto. 1, 2, 3. ¿Listo? Ese sería el primer ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero ya no con 4 segundos, sino con 5. 5 segundos. Y la que vamos a pronunciar es la S. Vamos a tratar de pronunciar esa S. Voy a hacer el ejemplo y ustedes lo realizan después. ¿Listo? Listo. Ese sería el segundo ejercicio. Tratemos de, antes de inhalar, como que descargar todo nuestro aire para que podamos inhalar los 5 segundos. Y ¿Listo? relajar el cuerpo, ¿cierto? Sí, también funciona. Entonces, 1, 2, 3. Bien, ¿qué tal? ¿Han tenido alguna complicación? En cierta No, pero manera sí se siente un poquito más yo, intenso. sí, y Sí, yo me sí. quedo como en el tercero, al inhalar me quedo ahí un poco. Bueno, entonces trata de no inhalar como una bocanada de aire tan profunda, sino regúlalo para que entre más poquito. Así te puede entrar, puedes durar mucho más tiempo y aprovechas mucho más el oxígeno que te entra, porque cuando Ok, respiramos de una bocanada muy grande, no le damos tiempo de aprovechar todo ese oxígeno, sino que si lo hacemos mucho más lento, se aprovecha mucho mejor el oxígeno. ¿Listo? De nuevo, vamos ok. con el ejercicio número 3, que viene siendo 6 tiempos. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Y con cuál letra? Pero pues voy a hacer yo primero el ejemplo. Ok. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Listo? Ok. Entonces vamos Listo. ahora a hacerlo todos juntos. 1, 2, 3. Bien, si ustedes allá pueden tardar más tiempo en la expiración, fabuloso. Si pueden tardar 10 segundos exhalando, sería espectacular. Nos vamos a sentir mucho más tranquilos, mucho más relajados y también vamos a darle mucho más fuerza a la voz. Oh, vean cómo cambió. Pues no sé, yo siento que cambió mi voz un poquitico. Se siente como con... Sí, sí, en serio. Se siente como, no sé, con más intensidad. A partir de este Entonces, momento todos mejoramos. sí, sí, puede ser. Entonces estos ejercicios funcionan de una manera muy bien. Tenemos también unos ejercicios de dicción. Bueno, pero ¿qué es dicción? ¿Qué será dicción? René, ¿tú qué crees que sea la dicción? Pues básicamente que se nos entienda al hablar, ¿no? Que podamos pronunciar cada palabra y de cada palabra, cada letra de la Cada forma letra. correcta, ¿no? Que Ujú. todo lo que hablemos se entienda perfectamente. Hay veces que por dificultades en la dicción podemos estar cortando algunas letras, algunas consonantes, algunas vocales
según el caso, ¿no? Según la dificultad como tal. Entonces, los ejercicios que están a continuación tienen que ver precisamente con esas terminaciones que a veces nos complican un poco. Fíjense que hay que tener cuidado con ado, edo, ido, odo, udu. Asimismo también con ada, eda, ida, oda, uda, porque básicamente lo que parece que sucede cuando hablamos con esas terminaciones es que la D desaparece por completo. Yo inicialmente, si lo leo mal, vean la frase que está abajo, lo voy a leer mal, diría cosas como nada de maldad, ¿cierto? Y me estaría comiendo la D del final, si lo leo a lo costeño. Y Ok. luego viene, en esta Navidad demostremos solidaridad, bondad, caridad, y se siguen perdiendo las letras que se supone que debería estar pronunciando bien al final. Claro que si, por ejemplo, ahora empiezo a leer este mismo párrafo de la forma correcta, entonces se van a empezar a notar que obviamente las palabras terminan en la letra que debe terminar. Si empezamos por nada de maldad, ahí sí suena la D al final. En esta Navidad demostremos solidaridad, bondad y caridad con las personas de edad que viven en soledad. Esa generosidad hará mejor su calidad de vida. Fíjense que allí no se perdió ni una de las D del final y no sonó como lo estaba haciendo en un principio, que es como de la forma más despreocupada y de repente de la forma más relajada pero errónea a la vez. Bueno, Funciona muy bien. hagamos ejercicios. Yo me tomo el primer ejercicio. Bueno, Práctica de la D intermedia. Entonces, el candidato no dudaba en dar dádivas a todos los ediles. La moda de cada día, sin duda, da la debida comodidad. Bien, bien. Pues yo pienso que ya con los tips que hemos visto, los ejercicios, vamos mejorando un poco, ¿no? Yo pienso que en cierta manera la idea también es que esos ejercicios y los realicemos constantemente, casi que diario, no solamente cuando tengamos una presentación, sino pues también para la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana también suele uno tener errores en esta parte, ¿no? Yo ya estoy emocionado, ¿no? Entonces yo voy a intentar dar esta parte, la de práctica de la D final. listo. Lealtad, idoneidad, maldad, deidad, claridad, sanidad, caducidad, esterilidad, virilidad, debilidad. ¿Qué tal, muchachos? Bien, 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 bien. bien. Así como tenemos ejercicios con la E, pues vamos, hay diferentes consonantes con otros ejercicios, ¿no? Vamos a practicar la D al inicio. Entonces, admiración, adverbio, adiposo, adivinar, educar, edmundo, edificar. ¿Listo? Con la Perfecto. D al inicio. Fíjate que eso parece fácil, ¿no? Y a lo mejor vamos a tener que, mientras vemos la clase, ir pausando y repetirlo si queremos ver cuánta dificultad nos puede causar cada una de esas frases que estábamos leyendo. Pero fíjense ese que dice admiración. En la costa eso se leería muy extraño y yo prácticamente podría decir cosas como admiración, ¿sí? Y se pierde. Y Se depende de pierde la dónde D. esté, depende de dónde esté la letra como tal, podemos hacer que se pierda si no somos conscientes de la forma en cómo estamos hablando. Ujú. Así es. Y pues también para realizar estos ejercicios de dicción podemos realizar otros ejercicios para calentar y poder pronunciar esas palabras, esas consonantes de una manera muchísimo más clara. Pero ¿cuáles son esos ejercicios? Pues veamos a ver qué ejercicios podemos utilizar y los vamos a practicar. Es un ejercicio que nos ayudará a la vocalización. ¿Listo? Entonces, con las sílabas mua, mue, muy, muo, mu. ¿Listo? Hacemos 2 veces con voz de pecho.
Mua, mue, muy, muo, mu. Mua, mue, muy, muo, mu. Ahora 2 veces tratando de encontrar la nasalidad de la voz. Mua, mue, muy, muo, mu. Mua, mue, muy, muo, mu. Y 2 veces voz de cabeza. Mua, mue, muy, muo, mu. Mua, mue, muy, muo, mu. Repetimos todo el proceso de nuevo. 3, va. Moi, mue, muy, muo, mu. 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 Y muy bien, ahí tienes entonces los 3 ejercicios que sirven como calentamiento rápido. Recuerda siempre, siempre usarlos. Si tienes que hablar en público, si tienes que cantar o si simplemente vas a sentarte a solfear una partitura, en fin. Ahora, por último, te recomiendo también movimientos con el cuello, listo, para que relajes tu cuello, prepares tu cuello, ya que es importante tener relajados los músculos y preparados los músculos, activando la circulación de todo nuestro sistema fonatorio y respiratorio, listo. Así que espero que te sirvan estas 3 claves para cantar y nos vemos en el próximo. Bien, muy Listo. chévere, muy chévere. Oh, ¿qué tenemos por acá? Un La trabalenguas. prueba final, el reto Mm, final. Esos trabalenguas, ¿a quién le gustan los trabalenguas? A mí, pero Pues me cuando cuestan era de una manera. pequeño, a mí se me dificultaba un montón. A mí también se me dificultaba hasta que lo leí 100 veces y ya. Nada más, Sí. 100 vecesitos. Bueno, Bueno, ¿quién se arriesga a leer el primero? Yo tomo el primero que es cortico porque a mí sí me cuesta. bueno, Dale. dale. Me trajo tajo 3 trajes, me trajo tajo. Me trajo tajo 3 trajes, me trajo tajo. Me trajo ¿Lo tajo puedes 3 decir más trajes, 3 rápido? trajes, me trajo tajo. Ya está No, muy ¿lo rápido. puedes leer más rápido? Me trajo 3 trajes, me trajo tajo. Me trajo tajo 3 Bastante trajes, 3 rápido. trajes, me trajo tajo. Bien, pero bien. Toca que Bravo. lo leas más, ahora más lento porque no entendí. Ah, no mentiras. Bien, bien, bien. Fíjense que la idea de los trabalenguas tiene algo muy chévere, ¿no? Porque uno tiene que como que acostumbrarse primero a todos los sonidos que tiene que producir. Entonces, en este caso, uno cada vez que quiere practicar con trabalenguas debe hacerlo muy lentamente y después ir aumentando la velocidad hasta el punto en el que ya ese trabalengua sale de una forma más fluida, sin necesidad de entrecortarnos o trabarnos a nosotros a la hora de pronunciarlo completo. Total. Bien, bien. Qué ¿Quién se excelente arriesga con apunte. el segundo? Bueno, creo que es el momento de arriesgarme. Y bien, bien, bien. Voy a leerlo así lento inicialmente. Al arzobispo de Constantinopla lo quieren desarzobispo constantinopolizar. El que lo desarzobispo constantinopolice, buen desarzobispo constantinopolizador será. Así Complejo, lento Pero y se me dificulta. complejo. ya lo has leído como 200 veces entonces. No, es la primera vez. Yo estoy todavía en Constantinopla. No Yo me estoy en el desacredites. arzobispo. Yo estoy en Me Trajo Tajo. Bueno, voy a intentarlo Listo, más Desi, rápido. dele. Al arzobispo de Constantinopla lo quieren desarzobispo constantinopolizar. El que lo desarzobispo constantinopolice, buen desarzobispo constantinopolizador será. Bien, Bien, bien. qué nivel. Más rápido, ¿lo puedes leer más rápido? Al arzobispo de Constantinopla lo quieren desarzobispo constantinopolizar. El que lo desarzobispo constantinopolice, buen desarzobispo constantinopolizador será. Bien, Mi bien, respeto, mi súper. respeto, Bravo, mi bravo. respeto. La idea es que ustedes también, mientras están viendo la clase, puedan pausarlo, ¿no? Para que no se vayan a enredar con lo que estamos pronunciando nosotros y no les salga nunca. Si está el video pausado y lo practican en silencio, pues obviamente les va a ser más fácil. Si no, se van a enredar con nosotros hablando al mismo tiempo. ¿Listo? Correcto. Sí, Exacto. la práctica sea el maestro. Sí. Bueno, yo me pido R con R guitarra, R con R barril. Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Bien, bien, No bien. me parece tan complejo, pero hay personas que se les dificulta pronunciar la R. Y este es el trabalenguas perfecto para que aprendan a vocalizar muchísimo mejor esa consonante, esa R. ¿Listo?
R con R de guitarra, R con R de barril. Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. R con R de guitarra, R con R de barril. Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Bien. Eso, bien, bien. Bien, bien. Bravo. Yo a este último ejercicio que está ahí, le voy a poner un reto más grande, que va a ser a partir de utilizar lápiz a la hora de leerlo, más que preocuparse por la velocidad, es como por trabajar la dicción. Pero fíjense que me parece muy chévere este que haya quedado aquí solito, porque pues yo soy de la costa y hay palabras que nosotros cortamos muchísimo. Entre esas está la R intermedia, por lo general nosotros las hacemos desaparecer y terminan sonando como si fuese una doble D o no sé cómo llamarle a eso. Pero hagan de cuenta lo siguiente. Detrás de la puerta había una vieja tuerta. ¿Sí? Suena así más o menos cuando nosotros hablamos con la naturalidad, de pronto en nuestro ambiente, de forma bastante coloquial, en la cotidianidad como tal. Y son dificultades que se nos presentan a nosotros, de pronto por la misma región, a la hora de mencionar esas palabras que tienen la R intermedia. Así que si bien para ustedes o para muchos de nosotros aquí presentes pueda no tener dificultad, tendríamos que tener en cuenta que en otras partes de pronunciar esa R intermedia se hace más complejo. Entonces, ustedes con un lápiz, yo tengo un lapicero acá, ustedes con un lápiz van a intentar hacer la misma lectura que yo haga. La idea es que el lápiz cumpla en 3 niveles, ¿no? Inicialmente lo vamos a tener en la parte más externa de los dientes, como con los dientes delanteros sosteniéndolo. Y básicamente es leer el trabalengua sosteniendo el lápiz allí. Luego lo llevamos un poquito más atrás en los caninos y luego lo tratamos de llevar tanto como se pueda atrás para que esté sostenido en las muelas. Entonces yo lo voy a hacer acá y la idea es que lo podamos repetir, ¿no? Si quieren, incluso una vez haya hecho el ejercicio, podrían intentarlo cualquiera de ustedes para que a medida que vayamos aumentándole el nivel de dificultad, se note cuánto tenemos que forzarnos esa vocalización. ¿Listo? Entonces, voy a Listo. empezar. Detrás de la puerta había una vieja tuerta haciendo una torta con un librejo tuerto. Pasó un viejo tuerto y le dijo, ¿qué haces, vieja tuerta? Estoy haciendo una torta tuerta con un librejo tuerto. ¿Sí? Se nos complica, pero en la medida en que le vamos metiendo más dificultad, seguramente va a llegar un punto en el que leer esto no va a tener problemas de dicción. ¿Sí? Vamos a llevarlo ahora a los caninos. Inténtenlo. Los caninos quiere decir que presionamos el lápiz con Sí, los en los dientes caninos. Ok. Sí. Sí. Listo. Detrás de la puerta había una vieja tuerta haciendo una torta con un librejo tuerto. Pasó un viejo tuerto y le dijo, ¿qué haces, vieja tuerta? Estoy haciendo una torta tuerta con un librejo tuerto. Cada vez se nos exige más, ¿no? Para que se entienda algo, toca abrir todavía más la boca, pero lastimosamente no se pueden despegar los dientes, no para este ejercicio, ¿sí? Porque si no, esos músculos no los estamos llevando al límite que necesitamos para que se fortalezcan, ¿cierto? Ahora vamos a llevarlo lo más profundo que se pueda, ¿sí? Y lo vamos a sostener con las muelas. Ok. Detrás de la puerta había una vieja tuerta haciendo una torta con un librejo tuerto. Pasó un viejo tuerto y le dijo, ¿qué haces, vieja tuerta? Estoy haciendo una torta tuerta con un librejo tuerto. Ya ahí sí, si se fijan, es demasiado complejo entender la pronunciación, ¿cierto? Pero seguramente en la medida en que practiquemos, ya lo dijo nuestro compañero Milton, la práctica hace al maestro, va a llegar a un punto en el que por más atrás que tengamos el lápiz, pues seguramente no será perfecto, no será como natural, pero sí se nos va a entender un poco mejor, o por lo menos mejor que a mí. ¿Sí? Bueno, y ahora si lo lees sin el lápiz, René, ¿cómo lo leerías?
Así como detrás de la puerta había una vieja tuerta haciendo una torta con un librerejo tuerto. Pasó un viejo tuerto y le dijo, ¿qué haces, vieja tuerta? Estoy haciendo una torta tuerta con un librerejo tuerto. Súper ¿Cierto? bien, sí. ¿Y Yo más pienso rápido? que muy bien. Más rápido empiezo a cortar la R que les estaba diciendo al principio. Ok. ¿Inconscientemente? Sí, tal vez, segura, es lo más probable. Entonces, ¿qué tendríamos a continuación? Listo. Excelentes ejercicios. El del lápiz está muy bien. Nosotros tenemos bueno, nosotros no, ustedes tienen una tarea de un guión, ¿no? Crear un guión. Entonces, como la tarea es tener listo ese guión, vamos a realizar la lectura de ese guión, pero una lectura de una forma correcta. Para esto, vamos a leerlo en diferentes formas para que ustedes vean cómo no se debería leer y qué es lo que deberíamos hacer para leerlo de una forma correcta. ¿Entendido? Perfecto. Entendido. Listo. Yo creo que esto Listo. les va a servir bastante a Ujú. los Sí, chicos para que pongan mucha entiendan. atención porque esto no solamente es para leer un texto como esta tarea, sino para que ustedes mejoren su forma de comunicar y su forma de hablar en cualquier ámbito. ¿Listo? No se olviden, por favor, de Drupi, ¿no? Yo les dije al principio, ese Ujú. personaje que hace, estoy feliz. Esa forma de hablar no concuerda con el estado de ánimo que se supone pretende transmitir a alguien que está feliz, ¿no? Entonces, aquí vamos, inicia Joa, ¿no? Sí, me voy como Drupi. Ah, te vas como Drupi, dale. En el colegio Bogotá Brillante, los estudiantes Milton, René, Milena y Yesid enfrentaban el aburrimiento de las tareas escolares hasta que descubrieron un misterioso cofre en el ático de la escuela. Decididos a enfrentar el tedio, se aventuraron a encontrarlo y descubrieron un libro antiguo lleno de emocionantes desafíos. Uy, ¿En qué qué emocionante. tedioso se convierte un párrafo Casi de me 4 duermo. líneas? Casi me duermo acá. Sí, parece que A nos mí- estuviera arrullando. Sí. Sí. Yo los voy a despertar. A mí me gusta leer un poquito más rápido. Bueno, el grupo compartió el secreto con sus compañeros y pronto todas las tareas se convirtieron en desafíos emocionantes y divertidos para todos. Los pasillos del colegio se llenaron de risas y debates, mientras el aprendizaje se volvía dinámico y todos esperaban con entusiasmo asistir a clases. No Ah, alcancé a asimilar nada. yo creo que, Oh, y ahí se ok. pierden algunas de las cosas que habíamos dicho, ¿no? Alguna parte de la dicción se alcanza a perder un poco al leerlo tan rápido, creo. Sí, es cierto. Y O si, sea que por no debía yo ejemplo, leer así. claro, no hay No, ninguna pausa, o sea, no hay tampoco es. momentos en los que uno pueda comprender dónde terminó una idea y cuándo va a empezar la otra, Sí, es ¿cierto? que no hay tono, no hay ningún elemento característico. Entonces Ahora, hay que hacer otra, unas pausas y fijarse mucho en los signos de puntuación. sí. Ahora, Listo. este siguiente párrafo, el último, voy a tratar de leerlo vocalizando lo menos posible, o sea, abriendo la boca prácticamente en lo más mínimo que pueda para que las palabras no se entiendan casi, que también lo hacemos a veces por pereza, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos sale. Los profesores se sorprendieron gratamente a la transformación de sus estudiantes y como el conocimiento florecía a través de la emoción y la creatividad, el Colegio de Bogotá Brillante se convirtió en un lugar donde aprender se volvió emocionante aventura que nunca terminaba. Así, los amigos y sus compañeros aprendieron una valiosa lección sobre enfrentar desafíos con valentía y encontrar emoción en cada tarea. O sea, si bien suena y se puede entender, pero ¿cuánto hay que esforzarse para siquiera saber qué palabras estoy pronunciando ahí? No estoy abriendo la boca, no se me están entendiendo las palabras por completo. Yo supongo que ahí no les quedó ni la idea de lo que dice No, ese párrafo. parecía que Goofy estuviera leyendo con la boca entreabierta. Es Goofy, es Drupi. Sí, no me Perdón. confundan. Goofy es... Porque Goofy, sí, ajá.
Listo. Y bueno, pero entonces, ¿cómo se podría leer esto de una manera Yo, correcta? Ya vimos yo, cómo no yo se creo, debería leer. yo De, creo que yo, bueno, quiero intentar hacerlo de una manera correcta, pues teniendo en cuenta pues todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y pues digamos que aquí interfiere mucho también, no solamente la respiración, la vocalización, la dicción, lo que ya hemos hablado, sino también la interpretación, ¿no? Porque digamos que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en las animaciones de cartoon, pues son dibujos, pero las personas que están detrás dándole vida a ese personaje tienen que meterle como esa energía, esa disposición para que digamos que uno interprete ya sea de una u otra manera las cosas, ¿no? Voy a Meterse en intentar, el papel, pues, ¿no? exacto, es básicamente como una actuación, pero pues de manera oh, verbal. qué excelente palabra, actuar para poder, para que se pueda entender bien lo que se está diciendo. Exacto. Bueno, pues yo voy a intentarlo. Entonces, vamos a ver. En el Colegio de Bogotá Brillante, los estudiantes Milton, René, Milena y Yesid enfrentaban el aburrimiento de las tareas escolares, hasta que descubrieron un misterioso cofre en el ático de la escuela. Decididos a enfrentar el tedio, se aventuraron a encontrarlo y descubrieron un libro antiguo lleno de emocionantes desafíos. El grupo compartió el secreto con sus compañeros y pronto todas las tareas se convirtieron en desafíos emocionantes y divertidos para todos. Los pasillos del colegio se llenaron de risas y debates, mientras el aprendizaje se volvía dinámico y todos esperaban con entusiasmo asistir a las clases. Los profesores se sorprendieron gratamente al ver la transformación de sus estudiantes y cómo el conocimiento florecía a través de la emoción y la creatividad. El Colegio Bogotá Brillante se convirtió en un lugar donde aprender se volvió una emocionante aventura que nunca terminaba. Así, los amigos y sus compañeros aprendieron una valiosa lección sobre enfrentar desafíos con valentía y encontrar emoción en cada tarea. Sí, Bueno, Qué diferente. ahora Uf. sí es muy diferente, ya entendí lo que pasó, ¿cierto? Y creo que ya pudimos entender de qué se trata este breve guión. Y la idea es que ustedes puedan ensayar con sus propios guiones y darle la lectura correcta a esa pronunciación de la voz, ¿sí? Que la yo, voz que yo, ustedes con la que practiquen sea la emoción que quieren transmitir realmente, ¿sí? Que nos conecte, que conecte a la gente que los está escuchando. yo quiero hacer una anotación, es que bueno, aquí en esta parte, en esta historia, pues es una historia, sin embargo, la intención con la que yo la leí es como, en cierta manera, como una parte, como una intención informativa, porque digamos que hay diferentes intenciones, ¿no? Uno puede contarlo más como una especie de relato, un cuento un poco más pausado, de pronto si hay suspenso, ¿cierto? Si se siente un temor o algunas emociones, entonces de acuerdo a eso, pues la idea es también expresarlo, ¿cierto? Entonces hay que revisar también qué tipo de intención en la lectura se le quiere dar, ¿no? Así es. Y pues no, se nota mucho la diferencia de cómo lo leíste, Jessy, a comparación de cómo nosotros lo hicimos. Eh, Creo que también se logra con la práctica. Hay que empezar a leer de una manera correcta, vocalizar, respirar y gesticular, ¿no? Exacto, sí. Listo. Todo es práctica. Bien, entonces, después de que tengamos ese guión y que lo leamos de una manera correcta, lo vamos a capturar, o sea, lo vamos a grabar. Pero ¿en dónde lo grabaríamos? ¿Dónde lo grabarían ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes les dejaran una tarea para grabar un guión corto, ¿dónde lo grabarían ustedes? Yo pienso que hay que usar las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? A la mano. Sí. Ahorita, digamos que la mayoría de celulares cuentan con aplicaciones para grabar. Ujú. Y si no, pues creo que también hay diferentes aplicaciones en línea que podríamos usar
en diferentes plataformas, ya sea en Android o, o iPhone. Sí, por ejemplo, también Windows en el sistema operativo como tal viene con un grabador de voz que uno puede buscar en el inicio y de repente llegar a grabadora de voz, ¿cierto? Pero Ujú. pues eso es lo que tenemos a la mano, ¿no? No estamos hablando de repente de los micrófonos más sofisticados, no estamos hablando de la última tecnología, estamos hablando de las cosas con las que contamos. Creería yo que sería el computador, el celular. Si de repente hay una grabadora de voz en casa de alguien, pues también la podría utilizar. Correcto, René. Nosotros podemos utilizar tanto como tú lo dices, la grabadora de voz de Windows, que es simplemente buscar en el inicio grabadora y ahí ya nos va a salir la grabadora de voz. Igualmente, en cualquier celular hoy en día podemos buscar ahí en configuración o en Google grabadora y ahí ya nos van a salir las aplicaciones que hemos instalado para grabar voz o la que viene por defecto instalada en el celular. Y ahí podríamos grabar nuestra voz. ¿No? Y cientos de ¿Listo? opciones online, ¿no? Si uno escribe Ah, grabadora de sí, voz en Google, uf, un montón de claro, opciones para hacer la correcto. grabación. Ujú. Y tiene grabadora y a la vez editor, que es una de las herramientas que vamos a ver en este momento con esta aplicación, esta herramienta online que se llama Red Cool Media Audio Editor, ¿no? Pero antes quisiera darles unos tips muy pequeños si ustedes van a realizar la grabación desde su celular, que sería como lo más práctico, ¿no? Entonces, si yo estoy grabando la voz con la grabadora desde mi teléfono, entonces, digamos que este es mi teléfono. Lo que yo voy a hacer es realizar pruebas inicialmente, ¿cierto? Entonces, ¿pruebas para qué? Para ver qué tan cerca debería tener mi celular para que se escuche de una manera correcta. Entonces, si yo lo pongo muy cerca, pues es posible que se estalle la voz y se escuchen algunos pedazos como porque está muy cerca la voz del celular de mi boca. Entonces, debo tenerlo más o menos a una cuarta, podría ser. Eh, Otro tip es que no debemos tener digamos que una chaqueta que suene, porque yo me voy a mover en el momento que esté grabando y cuando esté grabando, si me muevo, se va a escuchar ese sonido de la chaqueta o el sonido del mouse si estoy grabando ahí cerca y hago ese tipo de movimientos, entonces van a quedar ahí grabados. La idea es que no haga nada más, sino leer mi guión de la manera correcta, a la distancia correcta, ¿cierto? Otro tip puede ser dónde lo vamos a grabar. Si yo lo grabo es muy diferente que yo lo grabe en un baño o en una sala donde están cuatro paredes. ¿Qué va a pasar? Voy a escuchar eco. Y ese eco se va a ver muy reflejado en la grabación, también se va a escuchar de una manera poco profesional, entonces lo ideal es que esté un poco más abierto en un lugar donde no haya eco, puede ser la sala. Lo que podríamos hacer es, no sé, correr las cortinas, hasta colocar un colchón contra la pared. ¿Para qué? Para que el sonido no rebote. Sucede que en las paredes las ondas de la voz llegan a la pared y rebotan y eso hace que haya eco. Pero ¿qué pasa cuando hay una cortina, cuando hay un colchón? La voz entra, pero no se devuelve. Y entonces eso minimiza muchísimo el eco. Recuerden, puede ser una Buen cortina dato. o un colchón. Yo he grabado hasta en el armario, donde hay mucha ropa. Llego y me meto, ya sé qué es lo que voy a decir, coloco el celular y empiezo a grabar. Ahí no se cuela nada de ruido, ni hay eco, precisamente porque la voz llega a la ropa y ahí se queda. ¿Listo? Entonces no hay ningún tipo de eco ni ningún ruido. Importante también no grabar en un ambiente ruidoso. Digamos, si estoy grabando en la sala y al lado de la sala queda la calle por donde pasan carros, pues no va a ser estratégico y se va a escuchar el ruido de la calle. Entonces, ese es otro tip, ¿no? Eh, mm, Creo que esos son, si se me ocurre otro, se los comento ahí en el transcurso. Pero entonces ahora vamos a ver cómo podemos grabar desde esta página que se llama Red Cool Media. ¿Listo? Entonces Red me Cool. voy a ir hasta un internet, puede ser Google o Opera, no, mejor Google.
y voy a irme hasta Red Cool Media. Ahí está, ahí les va a salir a ustedes. Entonces, Red, R-E-D, Cool Media. Voy a agrandar un poquitico esto para que lo logren visualizar. Red Cool Media Audio Editor. Y yo le voy a dar clic ahí. Esta es para grabar directamente con esa aplicación, ¿cierto, René? Correcto, sí. Mesa. Esta página online es para grabar. También podría ser para editar y exportarlo, ¿no? Por el momento, yo les voy a hacer un recorrido rápido de cómo funciona cada herramienta, porque mis compañeros también les van en unos próximos videos, les van a enseñar cómo funciona bien esta herramienta. ¿Listo? Es muy sencilla. Tal vez de primera impresión se vea un poco compleja, pero realmente es lo más sencillo que hay. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta herramienta que tenemos acá, que la seleccionamos y ahí ya tenemos activa esa herramienta. ¿Es para qué? Para seleccionar. Si yo quiero mover algo, voy a esta herramienta y después sí muevo mi elemento. También puedo dividir acá. Dividir, selecciono la herramienta, le doy clic acá y después divido. Para eliminar, que no me la salté, es para duplicar. No creo que la vayamos a utilizar, pero yo puedo seleccionar un elemento y allá automáticamente se me duplica. Y para descargar, podemos descargarlo aquí en MP3 o formato .wav o .mp3. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Básicamente es calidad, aunque el MP3 tiene una excelente calidad y tiene un formato para un peso bien liviano, sirve mucho para poderlo compartir. El .wav tiene mayor calidad, queda con un poquito más de peso, pero tiene mayor calidad y se va a escuchar mejor nuestro audio. ¿Listo? Entonces, ¿pero cómo grabamos acá? Pues si se fijan aquí abajo tengo yo este botoncito verde que nos va a servir para grabar. Yo le voy a dar clic, vamos a ver si me pide permisos para poder acceder al micrófono. Entonces voy a darle clic aquí en grabar y voy a empezar a hablar, ¿no? Bienvenidos a este taller Producción Sonora, donde vas a aprender cómo manejar la voz y cómo utilizarla correctamente para tus guiones o para lectura o para cualquier ocasión donde estés utilizando la voz. Bienvenidos. Listo, le di aquí primero clic para grabar y después clic para pausar, ¿no? Y aquí me apareció esta pista. Escuchemos a ver cómo funciona. ¿Dónde escuchamos? Aquí donde dice play. Le voy a dar play. O también puedo utilizar yo el teclado, la barra espaciadora. Bienvenidos a este taller Producción Sonora, donde vas a aprender cómo manejar la voz y cómo utilizarla correctamente para tus guiones o para lectura o para cualquier ocasión donde estés utilizando la voz. Bienvenidos. Listo, ya tendría entonces yo mi guión grabado, ¿cierto? ¿Cómo lo descargamos? Le vamos a dar clic aquí en WAV, .wav, y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Guardarlo en Google Drive, en la nube? No, yo lo que quiero es descargarlo de una vez. Aquí me dice, de una vez el tamaño, 3.7 megas, que es liviano, y el archivo queda guardado como newproject.wav. Voy a darle clic acá y me pregunta dónde lo quiero guardar, en descargas, y voy a darle acá, voy a cambiar el nombre y le voy a decir ejercicio producción sonora. Listo, ya lo tenemos acá. Voy a buscarlo y reproducirlo. Bienvenidos a este taller Producción Sonora, donde vas a aprender cómo manejar la voz. Y así tendríamos nuestro audio del guión grabado.
ya listo para entregar. En un próximo taller vamos a ver cómo lo podríamos retocar, entre comillas, o sea, modificar para que se escuche muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno, pues esto sería todo por el momento. Espero que hayan adquirido algún conocimiento sobre el uso de nuestra voz, el cuidado de nuestra voz, y que la hayan pasado un rato amigable aprendiendo sobre este tema tan interesante. Que se hayan divertido con nuestras ocurrencias también. También funciona. Sí, exacto. Yo también espero que todos los estudiantes que están viendo, pues que se lleven unos elementos clave para el correcto uso de la voz, pues ya tenemos en cuenta que la voz no solamente está implícita en elementos de audio formales, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a los que nos están viendo. Y pues nos veremos en un próximo taller, en la próxima sesión. Ujú. Hasta luego. Pronto. Chao, no más Chao. drupis en las clases. Chao, chao. Chao. Chao.